Una característica del compendio tiene que ver con el hecho de que a pesar de ser una versión resumida de todos los conocimientos que pueden existir sobre algo, es también una descripción muy detallada y profunda de aquello que se trata, por lo cual su utilidad es siempre muy grande. Mi nombre es Paulina González, alumna de la materia de Seminario Fiscal en la Universidad del Sur, y me gustaría que platiquemos respecto a mi convenio quincenal fiscal que lo elaboré a lo largo de este mes. En nuestro primer capítulo hablamos acerca de los regímenes de las personas físicas. En él se encuentra el régimen de sueldos y salarios, que básicamente nos dice que los asalariados son personas contratadas por uno o varios empleadores, también conocidos como patrones, que les asignan una serie de actividades durante su jornada laboral, les paga una cantidad de dinero y periódicamente les otorga ciertos beneficios. A esta paga se le conoce también como sueldo o salario. Algunos ejemplos de asalariados son los obreros, secretarias, asistentes, cajeros, entre otros. Régimen de actividad empresariales profesionales. Si eres una persona que realiza actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca, sin importar el monto de los ingresos que percibas, puedes inscribirte en este régimen. Algunos ejemplos de actividad empresarial son los talleres mecánicos, restaurantes, fondas, cafeterías, cocinas económicas, cantinas, bares y entre otros. El régimen de incorporación fiscal también está dentro de ellos. Es un esquema sencillo al que pueden acceder personas físicas cuyos ingresos al año no excedan de 2 millones de pesos anuales, y en ese régimen puedes emitir facturas de manera fácil, declarar bimestralmente, tener una reducción en el pago de impuestos. Luego tenemos el régimen de enajenación de bienes, en el cual las personas físicas obtienen ingresos derivados de toda transmisión de propiedad de bienes, ya sea a través de una venta o permuta. Si realizaste una venta o una permuta de bien inmueble o un automóvil, entre otros bienes, estás en este régimen. Actualmente, y con el avance excesivo de la tecnología, ya existen también las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Es un sistema tributario presentado por primera vez el 1 de junio de 2022 por el SAT y afecta principalmente a dos personas: la persona que genera ingresos como usuario de las plataformas digitales, así como a las mismas plataformas digitales. Con el régimen de plataformas tecnológicas del 2022, el SAT crea un esquema de tasas de retención donde estas plataformas digitales tienen que quitarle sus ventas a los usuarios unos porcentajes de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, IVA, y en el caso de servicios de hospedaje, como es el ejemplo de Airbnb, también impuesto sobre hospedaje. A estos porcentajes se les llama retenciones, ya que la empresa los retiene de tus ingresos y se los entrega al SAT como una especie de pago del impuesto adelantado. ¿Quieres saber más? Te invito a continuar leyendo el compendio elaborado, ya que ahí también se habla del régimen de arrendamiento. En él entran todas las personas que obtienen ingresos por otorgar la renta o cualquier bienes inmuebles, como son casas, habitación, departamentos habitacionales, edificios, locales comerciales, bodegas, entre otros. En nuestro capítulo 2 les hablo respecto a la nómina y seguridad social. Es básicamente, en él básicamente cito, conforme a la Ley Federal del Trabajo, todo lo que conlleva el salario, es decir, sus respectivos bonos, deducciones y retenciones que pueden tener tu nómina, y por qué es importante saber el sustento legal. En la parte de la seguridad social hablo respecto a las obligaciones y derechos que tiene tanto la empresa como el trabajador para salvaguardar su seguridad en la realización de las actividades de las empresas que requieran, así como su prevención y cursos que debe otorgar para que el trabajador se comprometa a seguir con la finalidad de evitar cualquier accidente de trabajo. En el capítulo 3 comentamos respecto a las estrategias fiscales. Puedo definirla como aquella que se implementa dentro de los márgenes de la ley con objeto de optimizar la carga tributaria de una empresa o persona física. E incluso podríamos decir abiertamente que su objeto es disminuir el pago de impuestos de forma legal y eficiente, utilizando herramientas de planeación financiera para el adecuado manejo flujo de efectivo, un programa de compras o un presupuesto de gastos e inversiones en activos, entre otros. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sabiamente pronunció: no existe nada siniestro en arreglar los asuntos propios a fin de mantener los impuestos tan bajos como sea posible.
Aunque en otras latitudes se reconozca semejante validez a la estrategia fiscal, hoy en día esta se entiende en muchas ocasiones como una actividad clandestina que implica la comisión de prácticas evasivas, algunas burlas como la adquisición de facturas y otras complejas, pero todas al fin fraudulentas. Idea errónea de la planeación fiscal que debe erradicarse. Aunque hay asesores que promueven dichas prácticas ilegales, la estrategia fiscal transparente es la herramienta que toda empresa debe utilizar para volver eficiente y responsable el cumplimiento de su obligación de contribuir al gasto público. En suma, la estrategia fiscal es sinónimo de certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con respeto a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. En conclusión, si las empresas en general, cualquier negocio en México, aspiran a prevalecer, están obligadas a ejercer su derecho de pagar sus impuestos de forma inteligente y eficiente a través de una estrategia fiscal responsable. Con el respaldo del derecho y de la mano de profesionales, garantizará su competitividad y continuidad como negocio en marcha, generando las fuentes de empleo que tanto se necesita en nuestro país. Como último capítulo, pero no menos importante, en el capítulo 4 les hablo acerca de esta planeación fiscal, la cual es una política que trate de evadir el cumplimiento de las obligaciones, como mencionabas anteriormente. Al contrario, es una disciplina que permite colocarse en la mejor situación que la ley prevé de acuerdo a las actividades de un sujeto, con el propósito de optimizar los recursos y cumplir con todas las actividades de un sujeto de los requerimientos fiscales. Por lo anterior, tenemos que tener en cuenta que la planeación en sí misma no implica un riesgo, sino por lo contrario lo evita. Da seguridad fijando el rumbo con certidumbre. La planeación no puede ser correctiva del pasado, debe ser preventiva del futuro. Una de las maneras en que se debe desarrollarse una adecuada planeación fiscal es considerando los siguientes pasos. Radiografía y análisis. Consiste en identificar el estado actual desde el punto de vista fiscal, jurídico, financiero, etc. de la empresa o grupo de empresas que serán objeto de la planeación. En esta parte se pretende determinar cuáles son las características particulares respecto a su funcionamiento, capacidad de generar ingresos, giro, etc. Luego está el diagnóstico, que básicamente es determinar las posibles soluciones que servirán de base para la toma de decisiones. Alternativas es el análisis conjuntamente de los asesores con los accionistas de la empresa, en donde se determinan los procesos a seguir. La implementación consiste en la aplicación de los acuerdos tomados, y estos acuerdos pueden involucrar a especialistas de otras áreas en su caso. El mantenimiento es el último paso que, como resultado de una adecuada estrategia, puede verse afectado si no se siguen las políticas permanentes adecuadas. Es indispensable conseguir un acercamiento directo en la operación de negocio y coordinar las actividades para efectos fiscales de manera permanente. En conclusión, no se pueden perder la lectura a este compendio fiscal elaborado con la finalidad de comprender de una manera rápida y concreta estos temas, que son primordiales para cualquier empleado o empleador, e incluso nosotros como estudiantes que estamos próximos a ser profesionales. Espero que les haya gustado. Repito, mi nombre es Paulina González y les deseo buenas noches.